Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta conversar de libros. En el video del día de hoy les quiero compartir de mis lecturas de abril, que fueron principalmente lecturas gráficas, y lo que pude también añadir por el Transgirl April, que fue un redatón auspiciado por Willow y Kevin. Así como algún par de lecturas que también pude finalizar este mes y varios libros abandonados. Para comenzar, les quiero comentar de Hay un fantasma en esta casa de Oliver Jeffers. Es un autor de Reino Unido. Es un libro muy bonito, recomendado para infancias a partir de los 4 años. Nos va contando de una niña que habita una casa en la que ella cree o sospecha que hay fantasmas. A la vez que tú vas pasando las páginas, ves los espacios muy amplios y la casa como está diseñada y ordenada. Y tiene una pequeña página delgadita que al pasarla puedes empezar a visualizar los fantasmas. Es como un papel albanene grueso. Entonces creo que es una experiencia muy bonita que los niños van a poder descubrir contigo si les acompañas, y está como toda linda. Agujero Blanco, Alba Glés, México. Esta es una novela gráfica que vi recomendada en la cuenta de Instagram de Junko Ogata y nos cuenta de estas enormes casonas familiares habitadas por tíos, tías, primas, sobrines, y de que un día aparece justo un agujero blanco a mitad de patio. Y entonces es cuando empieza como el misterio y las elucubraciones y un montón como de fantasía y peligro latente. Sí quisiera conocer más trabajo de la autora, que pude ver que también ha trabajado en seriaciones de cómics. En la caja de la descripción voy a dejar un link a una entrevista que le hicieron por si están interesadas en conocer más el trabajo del cómic mexicano o de sus países o regiones. Paradise Kiss, tomo 3, Aiyazawa, Japón. Aquí vemos el viaje de la protagonista, que es Yukari, en avanzar en su toma de decisiones y en preguntarse realmente qué es lo que quiere para la vida. Es siempre fabuloso leer el trabajo de Yazawa porque es como muy sensual y tan bellamente ilustrado. Aparte, creo que sus personajes son muy humanos. Entonces, sí, si no conocen ninguno de sus mangas, este es un trabajo a 5 tomos, así que creo que es algo que fácilmente podrían acercarse. El viaje real, por Carolina Unrein, Argentina, es una novela gráfica en la que colaboró con Paula Bofo, que fue quien hizo las ilustraciones, y nos cuenta de un chico llamado Tadeo que ante diversas pérdidas hace justo como este viaje e introspección sobre saber cómo han sido sus vínculos y cómo es que está habitando este mundo y su cuerpo. Creo que tiene muy buena intención, pero es de esas obras que sientes que debieron madurarse mucho más para poder incluso pasar a papel, a ser ilustradas. Y esto es porque el ritmo se pierde, a veces es como muy explosivo y luego a veces se viene abajo. No sé si fue autopublicado, pero sí creo que debió tener como más lectores beta. Genderqueer a Memoir de Mayako Babe, Estados Unidos. Creo que ya he comentado bastantes veces de este libro. Es una novela gráfica en la que Maya nos narra vivencias, pensamientos sumamente sensibles y muy personales en este viaje que ha sido descubrirse, entenderse y sobre todo enunciarse como una persona no binaria. Entonces es un libro que siempre voy a recomendar, me gusta un montón y espero que lo puedan conocer. Poesía en transición, Daniel Niscu Vázquez Cerero, México. Este poemario es bastante pequeño y bonito, que me regalaron en alguna ocasión. En él Daniel nos escribe poemas sumamente personales de cómo fue habitar un cuerpo que él siente que tuvo que despedirse porque era leído como mujer y tenía un dead name, y de cómo es este proceso para él de transicionar y de explicarse también. Coloca toda esta fuerza y vocaliza todo su sentir. Me pareció muy bonita la lectura y pues está liberado en PDF, así que les voy a dejar también el link en la caja de descripción. Cómo ser trans y morir asesinada en el proceso, Frida Cartas, México. Este libro es autopublicado por la autora, así que
No hay una revisión editorial como tal, así que este escrito contiene como partes de memoir, partes como explicativos y de tránsito del pensar de Frida sobre su vida, sus relaciones, sus vínculos y de cómo ella se enuncia de que ser trans no solamente es una acuñadora que incluso se pueda reducir, porque para ella es transrevolución, es una enunciación muy poderosa. El libro, creo que en cuestiones de escritura no es necesariamente perfecto, pero lo veo y lo escucho como algo muy auténtico, te increpa a ti como tu persona lectora, y no simplemente leer y consumir y que te expliquen la vida. Es a veces creo que incómodo en el sentido de que es muy sarcástica. A mí sí me gustó eso. Pues no, ahí Frida no tiene intención de ser amable, pero creo que es importante, es necesario contar con este tipo de voces y de que no todo prácticamente nos lo pueden dar servido y en la palma de la mano para entenderlo y elucubrarlo. Para el club de lectura con Emira Andrés, durante el mes de abril era leer a algún autor de El País de Bolivia. Yo leí La Vía al Futuro de Edmundo Paz Soldán. Es una colección de cuentos que consumí en formato de audiolibro. Son cuentos de ciencia ficción ligera. Uno de los relatos incluso es más bien como una novela negra, aunque sí tiene estos tintes como de lo extraordinario. Si tú eres como muy afín a la ciencia ficción dura, tal vez los encuentres como menguados. Para mí estuvieron súper bien, así que espero tener más acercamientos a sus libros y a más autores de ese país. Y el último libro del que les quiero contar es una novela que se va a mis favoritos del año. Sé que todos los meses digo eso, pero pues es así. La colina de Watership, escrita por Richard Adams, es un escritor de Reino Unido, en el que nos cuenta de una gran aventura que comienza con dos hermanos conejos, llamados en español Avellano y Quinto, y en inglés Hazel y Fiver. Fiver es un conejo muy pequeño y débil para su edad, pero cuenta con esta habilidad extraordinaria que en realidad no puede controlar, que son las premoniciones. Vislumbra que una catástrofe va a atacar la conejera en la que habita. Así es como inicia la búsqueda de Quest, el camino que tienen que seguir estos dos hermanos con un grupo de conejos para encontrar un hogar y poder vivir en paz. En el prólogo el autor nos comenta que se apoyó en un especialista sobre conejos para poder contarnos en un detalle enhebrado en la historia cuáles son las costumbres y fortalezas y debilidades de estos animalitos, así que en esa parte se siente muy real porque no vamos a encontrarnos frente a seres antropomorfizados. Estamos hablando de animales 100% y aparte de respetar todo este marco muy realista, el autor añade la cosmogonía de los conejos. Y esto es porque nos cuentas desde el génesis de los mismos, así como de sus enemigos, las habilidades que adquieren, así como usos y costumbres que en el libro nos quiere contar, como el tipo de organización que usualmente tienen, que es con un líder conejo, con una guardia que se encarga de que la estratificación se mantenga, quienes hacen cuáles actividades o quienes acceden a ciertos alimentos. Hay aspectos muy bonitos que el autor añade que van enriqueciendo y tridimensionando a los personajes. Uno es el lenguaje. Cuando tú vas avanzando te das cuenta de que los conejos utilizan ciertas palabras de su lenguaje conejil, para nombrar a los seres humanos, a sus depredadores, a ciertas actividades y comidas. Así que cuando tú terminas la obra tienes un diccionario del entorno en el cual estuvieron viviendo tus personajes. También algo que te narra es que los conejos son grandes escuchas de historias. En las conejeras habitualmente hay cuentacuentos o lo que podrían ser bardos, que va a ser quien va a contar los grandes mitos de los héroes de la historia conejil. Y es creo que una de las características que tiene esta novela de ser una gran historia. Sus personajes van a ser entrañables porque vas a ver conejos débiles pero con ciertas habilidades o muy brillantes, sagaces, veloces, los ex guardias enojones, el líder en aprendizaje,
Y todo esto se va uniendo tanto con las experiencias y la confianza y la amistad que puedes ver crecer en cada personaje, ves sus pequeñas curvas. Y esto que voy a decir obviamente viene con toda mi subjetividad, pero fue el sentimiento que a mí me fue dejando la obra. Y es que tenía mucho tiempo sin ver a un grupo crecer tan hermanado entre peleas y disgustos y cosas graciosas y cosas tristes y terroríficas, que me recordaba un montón a la comunidad del Anillo de Tolkien. Por esta parte del universo, por su mitología, por las palabras inventadas por el autor, por las personalidades y cómo todo iba desembocando a ser una gran búsqueda con sus ramificaciones para llegar a la meta, que simplemente es el hogar, el vivir tranquilos y en paz. De esta novela he podido ver 2 adaptaciones. Una es una serie de 6 capítulos u 8 que está en Netflix, que creo que está bien. Obviamente tiene un montón de libertades creativas. Creo que incluso algunas se contraponen un poco a la estructura y dinámica que en el libro nos quisieron contar, como... Y esto sí me dio risa, que nos quisieran contar que los conejos son monógamos, porque pues, no lo son. Y eso es algo como muy extraño, porque en el libro te cuentan francamente que eso no importa. Claro que importa la amistad y la confianza y la lealtad y cómo nos reconocemos. Pero esa parte de como de que, ay, eres la coneja de mi vida, me dio mucha risa en la adaptación. Y recientemente vi la película animada de 1978. Las imágenes son con un toque bastante realista. Creo que para las infancias de la época debió ser muy impresionante ver una historia aparentemente súper familiar en la que las batallas, porque hay batallas, sean tan sangrientas y crudas. En esa parte creo que la película es muy frontal. No es terriblemente duro, pero vaya, no es algo que esperas en animaciones tan antiguas y que estén clasificadas para todo el público. Pero sí puedo decir que me gustó mucho. Creo que respeta bastante más la estructura y dinámica del libro. Algo que quisiera comentar también es que el autor comenta en el prólogo que él solo quería contar una historia a sus hijas en un viaje muy largo que hizo en carretera, y la historia creció hasta que finalmente se sentó a escribirla. Él comentaba que su intención era eso, solo contar una historia, que si alguien veía temas políticos, sociales, que pues esa era una interpretación que él dejaba a sus lectores. Pero creo que es la respuesta políticamente correcta, y a lo mejor para no meterse él en problemas. Y es porque, sin demasiado spoiler, les puedo comentar que el autor nos muestra diversas formas de vivir de los conejos, ya sea porque viven apresados por los humanos para reproducción y obviamente consumo, como cuando son libres y cómo es que reportan a un líder y está toda esta cadena de mando, y cómo a veces pueden carecer de un líder, pero si olvidas tus raíces, ¿qué es lo que sucede? Y también nos llega a contar de un entorno tiránico, y creo que lo más importante es cómo se realiza la organización del grupo de conejos con los que estamos viajando. Y ya para terminar, yo leí un comentario en Goodreads que decían que el libro no contaba con demasiadas personajes femeninas, y creo que entiendo por qué quisieras tener una obra mucho más rica en ese aspecto, pero en este sentido el libro explica por qué. Lo que me pasó con este libro es que me acerqué a él por completa curiosidad. Ya había visto su nombre en bastantes listados de libros que se recomiendan de leer en algún momento de la vida. Sí, casi todos son del norte global, pero siempre me quedé con la idea de por qué leer esta historia de conejos y qué tendría que decirme. Y ha sido un viaje tan bonito, les tomé tanto cariño a varios personajes, conejos y de otras especies, y de cómo fueron creciendo sus relaciones entre ellos, pero sobre todo en sí mismos, que yo acabé el libro y me sentía súper conmovida, no solo por el capítulo final, sino porque había sido un viaje tan largo y tan bonito, que supe enseguida que no solo era, como lo que decía al principio, una de las mejores lecturas que he hecho durante el año. Es uno de los mejores libros para mí que he leído de Reino Unido. Está ahí al lado de libros de Charlotte Bronte, de Oscar Wilde y de Tolkien. Es, creo que, uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Y no creo que sea un libro perfecto, y no creo que a todo mundo le tenga que gustar. Simplemente a veces sucede que te enamoras
de El Príncipe de los Mil Enemigos. Esperando que este video no se haga tan eterno, voy a mencionar los 3 libros que abandoné, ya esperando que sea más rápido. De Estados Unidos, de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn. El libro tiene un montón de críticas sociales y pues también tiene un montón de personajes espantosos porque pues Huck tiene una vida muy dura. Y la razón de que le estoy pausando / abandonando de momento es porque se le unieron 2 personajes súper odiosos y horrendos que me tenían harta y yo pensé que iban a entrar y desaparecer y no, se quedaron como a más de 1/3 del libro, entonces yo ya no podía con ellos, así que pausé y no me arrepiento. Y de Japón, Gensaburo Yoshino, ¿Cómo vives? Este libro lo comencé a leer porque Estudio Ghibli van a sacar una película animada basada en esta novela. Y eso me entusiasmó mucho porque amo los trabajos de Estudio Ghibli y por primera ocasión quería llegar con el libro leído. Pero aunque está bien, la verdad es que lo sentí como con un tono súper paternalista porque va de un tío que es la figura paterna de un niño y pues el niño va, tiene alguna como aventura o suceso en la escuela o con sus compañeros, regresa, le cuenta y encuentran una lección o aprendizaje. Yo sentía que estaba leyendo esta novela de Corazón, diario de un niño, o como una relectura como un poco extraña de Persona Normal de Benito Taibo. Al final lo pausé porque sentí el tono demasiado aleccionador. Este libro sí lo considero casi que completamente abandonado, no me veo volviendo a él. Y el último libro que abandoné es un libro de Puerto Rico escrito por Mayra Santos Febres y el libro se llama Sirena Selena vestida de pena. A favor les puedo decir que la escritura de la autora es sumamente bella y es como muy ambiental. Tú sientes la playa, el océano, el calor, las lentejuelas y el barrio todo sucio en el que las cosas se pueden estar presentando. La razón de mi abandono es porque este libro trata de demasiadas desgracias y terribles cosas y abusos que vive su personaje principal desde que es una niña, de tanto abandono, de tanta inmundicia, de que cómo le atacan continuamente, no solo la desgracia, sino agresiones de verdad por parte de hombres, de adultos mayores a apenas siendo un adolescente. Y yo sentía que no estaba lográndolo. Era como ver esas películas que hubo una época en el cine mexicano, en los años 70, en las que todo es desgracia y en el que sospechas que todo va a terminar súper mal. Sentía la ventisca todo el tiempo y de verdad que lo pausé porque empecé a tener pesadillas. Aquí sí quisiera comentar que la autora me parece que tiene una pluma muy bella y que tiene un montón de cosas por compartir. Ahora sí, no es ella, soy yo. Y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.